Hola, es un gusto para mí poderles impartir esta clase de técnicas de exploración en semiología médica. Me llamo Fernando y actualmente estoy cursando cuarto año de medicina. Para entrar de lleno al tema, tenemos que mencionar de que la mayor parte del tiempo en la exploración física el paciente puede estar ya sea en sedestación, eso quiere decir que va a estar sentado la mayor parte de la exploración física, o puede estar en decúbito supino, eso quiere decir que el paciente va a estar recostado sobre la camilla y nosotros vamos a realizar la exploración física de esa manera. En cuanto a las técnicas de exploración, principalmente tenemos 4. Normalmente el orden en el cual se llevan a cabo es la siguiente. Primero, lo que se lleva a cabo es la inspección. Es lo que siempre se va a llevar a cabo de primero. Luego sigue la palpación. A la palpación le sigue la percusión y por último la auscultación. Este orden se va a invertir de cierta manera, ya que no siempre va a ser el mismo. ¿En dónde va a cambiar este orden? Bueno, este orden cambia principalmente cuando nosotros evaluamos el área abdominal, ya que en este caso primero siempre va a ser la inspección. Pero lo que va a cambiar es que en lugar de hacer la inspección de segundo, esta va a cambiar a ser a auscultación. Mientras que la última va a parar siendo la palpación. Eso quiere decir que entonces cuando nosotros evaluemos el área abdominal de un paciente, primero vamos a comenzar con inspección, luego vamos a continuar con auscultación, percusión y por último la palpación. ¿Esto por qué? Ya que la palpación se deja de último debido a que, por ejemplo, si ustedes están evaluando a un paciente, lo tienen acostado sobre la camilla, y si ustedes empiezan a palpar el área del paciente y el paciente a lo mejor tiene alguna afección que le cause dolor, eso le va a causar mucha incomodidad y por lo tanto va a interferir en el desarrollo de toda la exploración física. Por lo tanto es mejor dejar la palpación hasta de último para ya poder haber evaluado todo anteriormente. Ahora, continuando con esto, vamos a empezar con la inspección. Tenemos que tener claras ciertas cosas. La inspección como tal es el proceso de observación del paciente, pero tenemos que tener en cuenta que no solo va a involucrar la observación del paciente, sino que muchas veces también va a involucrar que nosotros escuchemos al paciente, que nosotros sintamos el olor. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a utilizar en la inspección 3 sentidos principales. Vamos a utilizar la vista, vamos a utilizar, en este caso tenemos aquí la vista, tenemos un ojo, vamos a utilizar el olfato y vamos a utilizar el sentido de la audición. Esos van a ser los principales sentidos que nos va a ayudar para poder llevar a cabo la inspección de manera correcta. Si nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que inspeccionar a nivel de la vista, son los siguientes datos. Bueno, antes hay que aclarar que la inspección va a durar desde que en el momento en que nosotros entramos en contacto con el paciente hasta el final de la consulta, o sea, hasta que el paciente ya se va y sale de nuestro consultorio. En ese momento termina la inspección. Entonces, por medio de la vista vamos a evaluar muchas cosas. Entre ellas tenemos la marcha. ¿A qué me refiero con la marcha? En este caso, pues hay que observar cómo es que el paciente camina, ya que la forma en que el paciente camina nos puede dar a nosotros indicios de alguna enfermedad neurológica. Hay diferentes tipos de marchas. Está la marcha hemipléjica, que normalmente es debida a un ictus o a un evento cerebrovascular o a un derrame cerebral. También hay otra marcha que se llama cerebelosa, que son los pacientes que tienen algún daño a nivel del cerebelo. Y otro tipo de marcha es, por ejemplo, la marcha equina, en la cual el paciente puede tener alguna enfermedad inmunitaria que dañe sus nervios y por lo tanto se dañen sus músculos a consecuencia de eso. Otra cosa que hay que observar en el paciente es la postura, o también conocida como actitud. Muchas veces los pacientes pueden tener actitudes o posiciones que ya sea que las tengan por hábito, o puede ser que el paciente lo utilice incluso por comodidad, se siente más cómodo sentarse de una manera, o existe el caso en el cual el paciente se sienta o se para de cierta manera, ya que eso alivia, por ejemplo, algún tipo de dolor o cualquier cosa que le esté causando que molesta al paciente.
sea cualquier enfermedad. También tenemos que evaluar movimientos involuntarios. ¿A qué me refiero con movimientos involuntarios? Todos aquellos movimientos que el paciente no opte por voluntad propia prácticamente. Entre ellos, el otro nombre que también le podemos dar a estos movimientos involuntarios son movimientos hipercinéticos. Dentro de esta categoría podemos encontrar las convulsiones, los temblores, los tics. Por ejemplo, hay una afección que se conoce como asterixis, en el cual el paciente estira sus manos y sus manos, como por ejemplo, empiezan como a aletear, como la ala de un ave. Y esto se puede ver en muchas afecciones neurológicas también. También podemos encontrar las fasciculaciones, que son como esas pequeñas contracciones que incluso a uno cuando tiene mucho estrés le pueden dar a nivel del ojo. Eso se considera como un movimiento involuntario. A nivel de la vista también podemos observar la indumentaria del paciente. Esto porque es importante. Hay muchas afecciones en las cuales, por ejemplo, ustedes pueden ver y el paciente puede entrar y tiene poco cuidado en su ropa. A lo mejor la ropa está muy sucia. Su higiene personal no está bien cuidada. Esto lo podemos observar muchas veces en pacientes con depresión o en pacientes que tienen trastornos orgánicos del cerebro. También, por ejemplo, pacientes que se arreglan mucho pueden tener incluso trastornos obsesivos compulsivos. Claro, aquí hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el primer caso que di, hay que tener en consideración, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas del paciente, porque, por ejemplo, un paciente que económicamente no está bien, pues no podemos decir que tiene depresión solo porque su indumentaria está mal. ¿Me doy a entender? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, a nivel de la nariz, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta también. Primero y lo principal son los olores. Eso es lo que nosotros nos tiene que tener en cuenta en esta categoría. ¿Por qué? Porque el paciente puede desprender ciertos aromas, ciertos olores que a nosotros nos pueden dar un indicio de un tipo de enfermedad que puede estar afectando al paciente y de esa manera nos puede guiar a un diagnóstico a nosotros. ¿Qué tipo de olores podemos percibir nosotros? Por ejemplo, tenemos al aliento cetónico. Este aliento cetónico lo tienen los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes y que no se tratan la diabetes. Muchas veces, por ejemplo, en lo que sucede en la diabetes es que muchas veces, dependiendo del tipo de diabetes, aunque prácticamente suceden en ambos, en los tipo 1 y tipo 2, es que no se utiliza de manera adecuada la glucosa. Entonces se produce una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre. Por lo tanto, en este aliento cetónico muchas veces, como no se utiliza la glucosa, se tienen que utilizar las grasas como para una fuente de energía para el cuerpo. Entonces, a partir de esa utilización de las grasas para ese fin, se producen algo que se conoce como cetonas, que luego eso se transmite a la respiración y nosotros lo vamos a percibir como un olor afrutado, como un olor a manzanas. También tenemos la halitosis, que la halitosis más que todo se refiere a una fetidez, un olor feo que se transmite a través de la boca, que esto por ejemplo lo pueden tener pacientes con bronquiectasias o pacientes con abscesos pulmonares. También tenemos el aliento urinoso. El aliento urinoso lo vamos a sentir principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica. También algo que se conoce como aliento urémico, que también lo vamos a observar, lo vamos a oler, mejor dicho, en pacientes que tengan problemas renales. Hay que tener también otras consideraciones. Por ejemplo, en el nivel del auditivo, podemos escuchar cómo habla el paciente. Eso es muy importante porque nos puede llevar a ciertos diagnósticos que muchas veces también tienen que ver con lo neurológico o otro tipo de afecciones que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, un paciente que habla de manera lenta, podemos pensar, eso no significa que eso es, pero podemos pensar en depresión. A un paciente que habla muy rápido y en voz alta, podemos pensar en algún síndrome maníaco. Por ejemplo, en pacientes con un habla lenta, torpe, ronca, podemos pensar en un paciente con hipotiroidismo. O un paciente que habla muy rápido, podemos pensar en un paciente con hipertiroidismo. Hay muchos casos en los que podemos nosotros darnos cuenta de la forma en la que habla el paciente y que eso nos pueda dar un indicio de decir, esto puede ir hasta esta enfermedad. No nos da el diagnóstico, pero puede formar parte de la clínica de dicha enfermedad. ¿Qué demás tenemos que tener en consideración
en la inspección. Bueno, hay ciertas condiciones que ahorita les vamos a mostrar que son y que esto pues nos va a llevar o nos va a ayudar más que todo a nivel de poder realizar una buena inspección. Es importante que nosotros a nivel de nuestro consultorio o el lugar donde estemos realizando la inspección tengamos las siguientes características. Primero, es importante que tengamos una buena iluminación. Esta iluminación de preferencia si es iluminación natural. Pero esta iluminación también es preferible si no hay posibilidad de que 100% sea luz natural. Puede ser una iluminación de luz blanca. Esta es una muy buena opción. También es importante que nosotros como examinadores, como los médicos o futuros médicos que vamos a estar evaluando a pacientes, también prestemos mucha atención. Estar concentrados en lo que se hace, ya que si nosotros nos distraemos, no estamos 100% concentrados en el paciente, es difícil o es más fácil, mejor dicho, que nosotros dejemos pasar datos que nos puedan servir para llegar a un diagnóstico. Entonces 100% una buena iluminación y prestar atención y estar sumamente concentrados en lo que se realiza. Bueno, como siguiente técnica tenemos a la palpación. En este caso, en la palpación principalmente nuestras principales herramientas van a ser las manos y los dedos de la mano, ya que a partir de esta pues nos van a brindar la suficiente información por medio del sentido del tacto. Entonces, aquí vamos a utilizar estas imágenes que nos van a servir de mucha ayuda en este momento. Tenemos que tener ciertas también consideraciones a tener en cuenta antes de nosotros llevar a cabo la exploración física por medio de la palpación en un paciente. Primero tenemos que tener en cuenta que la superficie palmar, esto es la palma de la mano, esto que estamos señalizando aquí, esta es la palma de la mano. Entonces, la superficie palmar de los dedos, que sería esto, la superficie palmar, y las yemas de los dedos nos van a servir principalmente para ciertas características que nosotros evaluaremos en el paciente, los cuales son las siguientes. Esta parte de la mano nos va a ayudar principalmente a determinar, número 1, la posición, para que nosotros podamos identificar dónde se sitúan ciertas estructuras, ciertos componentes. Por ejemplo, ahí pueden haber masas. Entonces nosotros esta parte de la mano nos va a poder ayudar a determinar en qué parte del cuerpo o qué parte de un área se localiza. También podemos identificar la textura, por ejemplo, de la piel. Podemos determinar la consistencia de alguna estructura. También podemos ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen líquido, por ejemplo, los que tienen ascitis, también podemos sentir de esa manera si hay presencia de líquido en alguna parte del cuerpo. Ahora, también hay otras áreas de la mano que nos sirven para otras cosas. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el área cubital de la mano, que el área cubital es esta que voy a señalizar ahorita mismo en rojo. Este es el área cubital. ¿Y esta para qué nos va a ayudar principalmente? Bueno, nos puede ayudar a determinar principalmente vibraciones. Hay técnicas, por ejemplo, para evaluar los pulmones, en la cual se le pide al paciente que hable o que diga cierta palabra, y eso genera vibración. Y muchas veces esta área que está marcada en rojo nos ayuda a determinar o a percibir de manera más sencilla esa vibración. También tenemos de que la superficie dorsal que podemos observar aquí, este es el dorso de la mano. El dorso de la mano nos puede ayudar principalmente a determinar muchas veces, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, que cuando tenemos fiebre muchas veces uno coloca el dorso de la mano en la frente del paciente, en la frente de la persona que estemos evaluando. Entonces es muy importante también para evaluar la temperatura. Cuando nosotros palpamos a un paciente, podemos realizarlo de dos formas. Hay una forma que se conoce como palpación superficial y hay otra forma que se conoce como palpación profunda. Ambas se van a utilizar para distintos fines. La superficial puede ser para palpar alguna masa que esté a nivel de la pared del abdomen,
para ver si el paciente a lo mejor siente dolor con solo colocar la mano en la piel. Pero también está la profunda, que nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, masas, tumores que estén adentro, a mayor profundidad en la cavidad abdominal. También hay que tener también otra consideración, y es que al momento de palpar, y esto creo que también es algo en cuanto a higiene personal, y es que es importante que nosotros tengamos las uñas recortadas, ya que si nosotros tenemos muchas veces las uñas largas, podemos incomodar al paciente, podemos lastimar incluso al paciente, depende de qué tan largas tengamos las uñas, y también por higiene. Entonces es importante que tengamos las uñas cortas antes de evaluar a un paciente por medio de la palpación. Y esto también va relacionado con la siguiente técnica que vamos a hablar ahorita, que es la percusión. ¿En qué consiste la percusión? Vamos a ver por medio de una imagen. La percusión en sí consiste en golpear con el dedo o con una parte de la mano una superficie corporal. Frecuentemente se utiliza un dedo de la mano, específicamente el dedo medio, para percutir sobre una superficie. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a generar vibraciones que nosotros vamos a escuchar como ondas sonoras. Entonces, esta percusión se puede realizar de diferentes maneras. Tenemos dos tipos de percusión. Tenemos la percusión que se conoce como percusión inmediata, o también conocida como percusión directa. Y tenemos a la percusión indirecta, o también conocida como mediata. Si podemos observar en estas dos imágenes, en la percusión directa nosotros vamos a realizar golpes directamente sobre la superficie de la piel del paciente. Y mientras que en la percusión indirecta o mediata, nosotros vamos a utilizar un dedo que nos va a servir de soporte sobre la piel del paciente, que es lo que estoy marcando en este momento, y con otro dedo, que es este, vamos a realizar el golpe sobre la superficie de ese dedo. Primero, antes de entrar a lleno principalmente a este tipo de percusión, porque esta es la más usada. Esta es la más usada que ustedes pueden utilizar en clínica en los pacientes. Claro, esta no significa que no se use. Esta tiene utilidad, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos el riñón, algo que se conoce como puño percusión, y lo utilizamos en pacientes que tienen, por ejemplo, pielonefritis, que es una inflamación del riñón a consecuencia de una infección. Nosotros realizamos, tal vez no de esta manera, nosotros golpeamos con el puño, prácticamente con el borde cubital del puño, y nosotros golpeamos a nivel de la zona lumbar. Entonces, a nivel de la zona lumbar, si nosotros al momento de golpear el paciente refiere dolor o se queja de dolor, pues nos puede dar un indicio de que el riñón tiene algún proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros realizar la percusión? Tenemos que tener en cuenta que la densidad del medio a través del cual se van a desplazar las ondas sonoras van a determinar el grado de percusión. Eso quiere decir que cuanto más denso sea el medio, menor va a ser la intensidad del grado del tono de percusión. Entonces, el sonido, cuando nosotros percutamos, el sonido va a ser más fuerte en el aire, menos fuerte en el líquido y leve en los sólidos. Este grado de tono de percusión se puede clasificar y se puede categorizar en siguientes términos, los cuales son los más utilizados. Tenemos al timpanismo, que en el caso del timpanismo, lo podemos, si nosotros venimos y percutimos a nivel del estómago, vamos a percibir timpanismo. Entonces, esto a nivel del estómago. También tenemos otra que se conoce como hiperresonancia. La hiperresonancia normalmente está más asociada a sucesos patológicos. Por ejemplo, la hiperresonancia la podemos encontrar en una enfermedad
del pulmón, que muchas veces se debe por fumar cigarrillos, que se conoce como enfisema. En el enfisema lo que pasa es que los pulmones se llenan excesivamente de aire porque no son capaces de expulsar por medio de la expiración de manera correcta, entonces estos se acumulan de aire, y cuando uno percute el tórax, el sonido que se escucha es un sonido un poco más exagerado al que se escucharía normalmente. ¿Por qué? Porque el sonido normal de los pulmones se conoce como resonancia. Eso es el sonido normal, y esa resonancia se va a producir principalmente porque al momento de que nosotros percutimos, el aire vibra y eso genera este tipo de tono, mientras que en la hiperresonancia la podemos encontrar en una situación patológica como lo puede ser el enfisema, en la cual hay un exceso de aire a nivel de los pulmones. También tenemos otro tipo de tono que nosotros conocemos como mate. El tono mate nosotros lo vamos a percutir principalmente en dos estructuras, en el hígado y en el músculo. ¿Esto por qué? Porque el sonido mate o el tono mate lo vamos a percutir principalmente en órganos sólidos, en órganos que no tengan, por ejemplo, órganos que no sean huecos, como por ejemplo los intestinos, que también pueden tener gas. Entonces ahí podemos también percutir timpanismo. Pero en el caso, por ejemplo, del hígado, por ejemplo del músculo, que son vísceras sólidas, vamos a percutir lo que se conoce como mate o matidez, que también se le conoce. También podemos distinguir las diferencias entre el cambio de un tono a otro. Lo más fácil es distinguir el cambio de tono resonante a mate. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a percutir a nivel del tórax, a nivel de los pulmones, ir bajando, por ejemplo, del lado derecho, y vamos a notar el cambio de resonante a mate cuando empezamos a percutir el hígado. Eso puede ser de mucha utilidad en ciertas técnicas también de exploración del pulmón. Bueno, ahora decidí grabarme de esta manera para poder mostrarles a ustedes cómo es que se realiza más que todo el proceso de la percusión, o cómo es que se realiza la técnica de percusión, principalmente la percusión mediata o indirecta. Lo que tienen que hacer ustedes es primero colocar la mano no dominante. Por ejemplo, yo en mi caso, mi mano dominante es la derecha, entonces la mano que yo tendría que colocar sobre la superficie del paciente es la mano izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta mano la vamos a colocar sobre la superficie del paciente. Por ejemplo, si vamos a percutir a nivel del tórax, nosotros colocamos el dedo principalmente sobre un espacio intercostal, es entre una costilla y otra costilla. Entonces colocamos la mano de esta manera. El dedo con el que nosotros vamos a realizar la presión suficiente y sobre el cual vamos a percutir es el dedo medio de la mano. Entonces, los demás dedos tienen que estar levemente elevados. Como podemos observar, estos dedos están ligeramente elevados, mientras que el dedo medio está sobre la superficie del cuerpo. La parte del dedo medio que tiene que estar principalmente haciendo presión es la falange distal. La última parte del dedo la que tiene que estar sobre la superficie del cuerpo. No es todo el dedo medio, es solo casi que la punta del dedo. La falange distal es la que tiene que estar sobre la superficie del cuerpo. Entonces aquí es donde nosotros vamos prácticamente a percutir, y nosotros vamos a percutir con nuestra mano derecha o con su mano dominante, utilizando siempre el dedo medio. Con el dedo medio es donde vamos a percutir. ¿Dónde vamos a percutir? Justamente en articulación interfalángica. La articulación interfalángica está situada a nivel de esta parte. Esta parte es la articulación interfalángica. Sobre esta parte es donde nosotros tenemos que percutir. ¿Y cómo es que vamos a realizar la percusión? Bueno, el golpeteo tiene que ser rápido e instantáneo. Eso quiere decir que nosotros, una vez hacemos esto o hacemos esto, inmediatamente cambiamos de posición y realizamos otra vez. Cambiamos y volvemos a cambiar. Ahora, ¿cómo es que se tiene que realizar el golpe como tal? Nosotros vamos a golpear principalmente con la punta del dedo, no con la yema del dedo, sino con la punta del dedo. Y el movimiento tiene que venir de la muñeca. O sea, es incorrecto que ustedes vengan y hagan esto. Esto no se puede, ni mucho menos esto. O sea, el movimiento no viene ni del antebrazo ni del hombro. Ustedes tienen que realizar el golpeteo prácticamente con movimiento de la muñeca. Entonces, está colocado la mano sobre el paciente y ustedes van a realizar este movimiento.
Si se dan cuenta, el movimiento viene principalmente de la muñeca y no estoy haciendo esto, ni estoy haciendo esto, simplemente es de la muñeca y con este dedo hacen suficiente presión para golpear de manera correcta y de esa manera que ustedes puedan percutir y poder escuchar de manera correcta los tonos de percusión. Bueno, y por último tenemos a la auscultación. La auscultación como tal pues es el proceso de escuchar sonidos provenientes del cuerpo de una persona. Para esto principalmente vamos a utilizar el estetoscopio. Esta va a ser nuestra principal herramienta con lo cual nosotros vamos a poder explorar los sonidos por medio de la auscultación. El estetoscopio pues tiene distintas partes, tiene las ojivas, que son estas, que son por donde nosotros vamos a escuchar, las cuales nos vamos a colocar en el oído. Tiene la manguera o el manguito, que es esta parte, que es donde se va a transmitir el sonido. Y tenemos esta parte que es donde nosotros la vamos a colocar sobre la superficie del cuerpo del paciente. Esto tiene dos nombres. Esta parte, vamos a marcarla de color rojo. Esta parte que estoy marcando aquí se le conoce como campana. Y esta parte que estoy marcando aquí también se le conoce como diafragma. Con mayor frecuencia nosotros solemos utilizar el diafragma para auscultar los sonidos cardíacos, para auscultar los pulmones, para auscultar, por ejemplo, si nosotros colocamos el estetoscopio a nivel del abdomen, podemos escuchar los ruidos intestinales, que muchas veces nos pueden servir para diagnóstico, por ejemplo, obstrucción intestinal, entre otras causas que pueden hacer que estos sonidos desaparezcan o incluso que aumente su intensidad. Hay que tener ciertas consideraciones también al momento de nosotros auscultar a una persona. Primero que nada es que el lugar en donde nosotros estemos auscultando tiene que ser un lugar silencioso, o al menos que no tenga mucho ruido, ya que de esta manera, si hay mucho ruido en el área donde nosotros estamos evaluando al paciente, esto puede interferir y pues nos puede distraer incluso, y nosotros poder pasar desapercibido algún ruido, algún sonido. Es importante que también coloquemos el estetoscopio directamente sobre la piel, pero la piel debe estar completamente desnuda. Eso quiere decir que el paciente no tiene que tener ninguna prenda de vestir en el área donde nosotros vamos a auscultar. Por ejemplo, si vamos a auscultar el tórax, lo conveniente es que el paciente se retire pues si es un hombre, que se retire la camisa. Si es una mujer, pues se puede retirar también la blusa. Siempre tengamos en cuenta que hay que mantener el pudor del paciente, mantener su privacidad. Por lo tanto, siempre también es importante que nosotros le indiquemos al paciente si se siente cómodo, también para no incomodar al paciente o no realizar cosas que a lo mejor para el paciente puedan verse de otra manera, y no queremos eso. Entonces siempre es importante eso, pero sí es necesario que el área en donde nosotros vamos a auscultar esté descubierta, ya que muchas veces si lo hacemos debajo de la ropa, el propio roce de la ropa con el estetoscopio o donde nosotros vamos a auscultar, con lo que vamos a auscultar, puede interferir, incluso puede crear sonidos que de verdad no están ahí y hacernos pensar que hay cierta patología. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es concentrarnos en las características de los sonidos. Hay ciertas características que podemos nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, la intensidad del sonido, el tono, la duración y la calidad del mismo. Otra característica, esto más que todo es una forma en la que nosotros podemos auscultar, y es cerrando los ojos. Nosotros no necesariamente hay que hacerlo claramente, pero si en dado caso nosotros requerimos concentrarnos todavía más para poder auscultar sonidos que a lo mejor son difíciles de auscultar, nosotros podemos cerrar los ojos para evitar todavía más distracciones y podernos centrar y identificar aquello que nosotros queremos encontrar. La auscultación, como ya había explicado al inicio de la clase, pues normalmente se realiza de último. La única excepción es cuando nosotros evaluamos el abdomen, que se va a realizar como segundo paso, y de último pues tendríamos que dejar la palpación. Ahora,
como lo que más se ausculta principalmente es el tórax, es importante que nosotros tengamos en cuenta una distribución o una secuencia más que todo de auscultación, una secuencia de la forma en que nosotros tenemos que ir colocando el estetoscopio sobre en este caso el tórax del paciente para poder auscultar de manera correcta. Y aquí tengo esta imagen que sí es importante y le recomiendo que se la aprenda muy bien, en el sentido de que cuando ya ausculten al paciente apliquen la misma secuencia de pasos para poder auscultarlo. Entonces, por ejemplo, a nivel del dorso del paciente o a nivel del tórax del paciente, es importante que realicen en forma de zigzag, comenzando más o menos en las cúpulas de los pulmones. Vamos del 1 al 2. De ahí bajan, por ejemplo, cuando es de auscultar los pulmones del paciente, normalmente uno le pide al paciente que, por ejemplo, respire por la boca. Entonces, cuando nosotros colocamos el estetoscopio, el paciente realiza eso, inhala, saca el aire y cambiamos de posición y nos pasamos, por ejemplo, al 2. De ahí, en lugar de pasarnos al lado contrario, bajamos 1, nos vamos al lado contrario, volvemos a bajar 1, al lado contrario y así sucesivamente, al menos eso en el dorso. Por ejemplo, cuando se ausculta a nivel de los lados del tórax, realizamos de la misma manera. Por ejemplo, auscultamos de un lado, nos pasamos a auscultar del otro. De ahí nos pasamos al siguiente, de ahí bajamos, o sea, de la misma manera que lo realizamos en la parte del tórax. Cambiamos al otro lado, bajamos, de ahí nos pasamos al lado contrario, que en este caso sería el 14 de acá. Bajamos, nos vamos al 15 y nos pasamos otra vez al lado contrario, al 16 y así de manera sucesiva. Normalmente cuando se realiza la auscultación del tórax, pues se le tiene que pedir al paciente que coloque sus manos en sus hombros y que se incline hacia adelante. Esto es importante viéndolo desde el punto de vista que esto hace que se desplacen, estas son las escápulas. Entonces esto hace que este movimiento desplace las escápulas hacia el exterior y nos deje un campo más abierto del tórax para poder auscultar mejor los pulmones en este caso. Cuando se ausculta la parte de enfrente del tórax, la parte frontal, se le pide al paciente que sus brazos los desplace hacia atrás, como que si estuviera sentado en una playa y uno pone los brazos hacia atrás asoleándose. De esa manera, para que nos amplíe más el área de auscultación de la parte frontal del tórax. Ahora, aquí prácticamente se aplica el mismo principio. Nosotros auscultamos más o menos arriba de las clavículas, empezamos a auscultar. Entonces comenzamos, por ejemplo, en este caso 19, y de ahí nos pasamos al 20, bajamos al lado contrario, volvemos a bajar y así sucesivamente. En general, pues esos serían los principios básicos, lo más importante a conocer en cada una de las 4 técnicas principales de exploración física en semiología. Es importante que tengan en cuenta y que repasen mucho esto, y principalmente no solo repasen a modo de teoría, sino que lo pongan en práctica, ya que entre más ustedes practiquen, entre más ustedes lo hagan con sus familiares y vengan y traigan a su hermano, a su mamá, a su papá y practiquen, más fácil se les va a hacer evaluar al paciente. Entre más ausculten, más ustedes se van a relacionar, como por ejemplo si ustedes auscultan el corazón frecuentemente, ustedes van a saber cuáles son, y claro, teniendo en cuenta el conocimiento sobre el ciclo cardíaco, van a tener bastante conocimiento y van a poder diferenciar bastante bien los sonidos. O a nivel de los pulmones también van a diferenciar lo normal de lo que no es normal, y de la misma manera con la percusión, con los tonos de percusión y con la palpación. Entonces, para mí, pues espero que se queden con todo el conocimiento que les acabo de brindar, que lo repasen, que lo estudien y que les pueda servir para su carrera. Muchas gracias. Ahora que terminaron de ver la clase, quiero recordarles que tenemos lo que son los resúmenes gratis. Lo primero que tienen que hacer para acceder es entrar a gabrielamed.com. Ahí encontrarán la bienvenida donde encuentran mis apuntes. Tienen que irse a la parte superior y buscar en donde dice Academia. Luego ingresan a Semana de Ciencias Básicas. ¿Qué van a encontrar en Udux? Pues ahí van a tener todo lo que son los resúmenes y cómo pueden crear su cuenta. Pues yo les dejé ahí unos botones y el primero que tienen que entrar es este que dice crea tu cuenta. Ahí ustedes se van a registrar con su correo y van a llenar sus datos, por ejemplo, universidad en la que están. También pueden volverse parte del equipo de afiliados. Esto es ya Udux Premium, en donde tienen que pagar una membresía.
También van a encontrar el botón en donde está colección de apuntes y aquí van a encontrar tanto mis apuntes como los de Fernando. En el caso de Fernando, pues ustedes pueden encontrar su perfil como Medifer y aquí van a encontrar diferentes apuntes. Este es un ejemplo de los que él tiene bastantes de semiología y de fisiología. Otra forma de acceder a nuestros resúmenes es uniéndose al canal de difusión que se llama Apuntes y Clases Gratis. Esto se encuentra en Instagram.